continuación, Monjes Fanáticos. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Estamos al aire, niños. ¿Qué tal? ¿Cómo está Delaun? Bien, Jovito. Tama, ¿cómo estás? Qué bueno, me alegro. Me alegro que lo tengamos como panelista ya más estable de este podcast, de este programa. Sí es. Saludos así. ¿Cómo va Max ahí en los controles y en las redes sociales? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de un sabrosón programa Kiki View, continuamos con los podcasts. Espero que no los bajen, ¿eh? No, claro, no vamos a hacer cosas tan no. polémicas. Así es, va a ser complicado, pero no deberían. ¿Por qué, cierto? Comenta en redes sociales, los estamos leyendo a todos, absolutamente a todos. A todo. Bueno, esto nos convoca porque queremos analizar una de las tantas técnicas que existe para hacer animaciones y todo lo demás. Pero vamos a hablar de el stop motion, ¿cierto? Sí, la técnica de animar cuadro por cuadro es una técnica exquisita que en el cine es muy difícil, pero se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Inicialmente se ocupaba para cosas más puntuales. Partió Georges Méliès haciendo sus animaciones De los albores de del lo que no tenía espacio-tiempo. que ver con personas, haciendo estas animaciones de cuadro por cuadro y utilizándola en pequeñas partes de las películas que animaba. ¿Me Ah, ya. oyen? ¿Me escuchan? No, ahí te escuchamos, sí. Sí, te escuchamos bien. Sí, pues, parte como de la historia del cine y que nos pasa mucho con el tema de animación digital, que él de repente también intervenía las cintas a mano, hacía los dibujitos. Claro, era todo un trabajo. Sí. Y otro pionero en este tema de las animaciones fue Segundo de Chomón, un español que en las películas La Casa Encantada de 1906, imagínense toda la cantidad de años, y El Hotel Eléctrico de 1908 utiliza estas técnicas para ir animando cuadro por cuadro sus películas. Obviamente películas en blanco y negro y mudas, como era la tónica de la época. Luego estaría el gran genio Esa es muy buena, Sí, la de con los dinosaurios. El Mundo Perdido de Sí. 1925. Willis O'Brien sería el pionero o el primer padre del stop motion, con El Mundo Perdido en el año 25 y King Kong en el año 33. El primer King Kong ahí tuvo su animación por stop motion. Yo apostaría que la escena esa donde cae King Kong del edificio del Empire State la copió el Happening con Jaños después con espinas así. Me castigo. Me castigo, señor sale Arturo. por la ventana y caía de la misma forma que este King Kong de stop motion. Sí, bueno, esta técnica después se fue reforzando. El heredero de Willis O'Brien fue el gran maestro Ray Harryhausen, que animó muchas de sus películas y de las películas clásicas que habían de monstruos, grandes gestas, héroes griegos, y él construía sus creaciones con una mezcla de masilla con elementos móviles, y tenía que ir animando cuadro por cuadro y se le encargaban grandes gestas que después se mezclaban con la acción real. Aquí tenemos una mezcla de las dos técnicas, que era la grabación real y toda la parte antes de todo lo que fue el CGI, todo lo que eran los efectos especiales, se animaba de esta manera. O sea, tenemos grandes obras que ahora nos parecen un poco infantiles, ridículas incluso, pero tienen un trabajo a mano espectacular. De artesanía. De artesanía, sí. Realmente es un tema de mucha paciencia. Hay que tener talento, encuentro yo, para el stop motion. También te tienes que sentir como un poco de amor por este tema de trabajos como delicados, pequeños. Y la paciencia, en realidad, Sí, como dices tú, es el una clave. virtud la paciencia. Exactamente, el tema. Porque a la larga es cuadro por cuadro, porque ese es el chiste, tomar una foto, cada fotograma. Imagínense, por una película tradicional utilizaban 24
cuadros o fotografías, por decirlo así, en cada toma por segundo, y por ende, imagínense lo que significa grabar, no sé, 30 minutos de película. O sea, Sí. Es difícil el stop motion, no sé, imagínate tener cuidado con la luz, tener cuidado con mover la cámara, es todo un proceso ahí bien complicado. sobre todo porque el más mínimo movimiento involuntario no calificado o no cuantificado, por decirte, de, no sé, pues, querías mover Sí, un no, brazo. no programado, claro. Claro, no programado, exacto. Significaba cambiar totalmente la escena que seguía y se perdía la continuidad, pero a morir. Sí, tenía, Por eso se- sí, tenía un corte ahí en la animación. Claro, por eso se trabajaba en estudios cerrados también para evitar el tema de los cambios de luz solar, Sí. el viento, no sé, o sea, elementos naturales que pueden jugar muy en contra. No, pero ahí, por ejemplo, esa película es notable también de Jason y los Argonautas, si no me equivoco. Jason y los Argonautas, sí, Sí. de Ray Harryhausen. Sí, muy buena película y de verdad ahora, en estos tiempos, vemos esa escena y encontramos que realmente son como ridículos. Pero hace mucho tiempo atrás la gente realmente se lo creía, po. Sí, pues una maravilla. De hecho, Furia de Titanes, la original de 1981, Ray Harryhausen, hay una animación donde le tomó prácticamente 4 meses animar una secuencia de 30 segundos. Donde pelea la Hidra, es maravilloso el trabajo que hace para que después la pudieran fusionar bien con el actor combatiendo a esta Hidra de 7 cabezas. No, aparte que evolucionó de tal forma que más allá de hacerlo creíble, lo hacía hasta cierto punto complejizado tanto que ahí era cuando yo diría que se volvió creíble, porque por ejemplo ya películas como Star Wars ocupan estas técnicas de stop motion para animar esos efectos especiales gigantescos cuando en realidad construyen grandes maquetas a escala, por supuesto, para ir animando las batallas, poniendo mezclas de elementos filmados en el minuto con cuadro a cuadro de las maquetas, de la posición de las naves, o otros efectos como la primera Terminator también, que también lo tienen Sí. en animación. Entonces, De las gotitas. claro, ¿no? Cosas así, entonces le agregamos más efectos. Saludamos a Janurs que dice: buena monjes fanáticos, saludos desde San Antonio. En la película Hugo se cuenta la historia de la creación de las películas animadas en stop motion. Y también Gabriel Lagos dice: no podría haber trabajado eso. Vi el trabajo de Star Wars y solo ver el documental de la batalla de la nieve me aburrí. XD. XD. Claro, de hecho hay por ejemplo los Downtown, me parece que son los animalitos de donde Los que huelen mal por fuera y por dentro. Sí, que dice Han Solo, exactamente. Son animados de esa misma forma, Sí, no son muchos. exactamente. Claro, y los cuadro a cuadro. De hecho, los gusanos estos que están en el planeta, en el Imperio Contraataca, cuando el halcón milenario se mete en el túnel para esconderse de las naves imperiales y los gusanos después salen a devorarlo. También, sí. También. También, exactamente. Claro que ahí después George Lucas no le gustó el gusano ese como salía. O sea, en realidad no salía un gusano o algo así, creo, ¿verdad? Sí, Salía como las mandíbulas nomás. O sea, es como, no, o sea, sí, de hecho, aquí voy a mandar un salto como en la historia, porque actualmente todavía se da una serie muy conocida de stop motion, que también es sátira, Pollo Robot, Ah, perfecto, sí. que en el especial de Star Wars es grandioso, porque la escena está exactamente igual Claro. de cuando salen estas como especie de serpiente a devorar el halcón milenario y terminan pidiendo comida china, porque Pues, se les quedó con escapó. hambre. Sí, quedó con hambre y todo. Claro, lo que iba es que después, como a George Lucas no le gustó ese tema, perdón, parece que me mandó un condoro. Lo vamos a ¿Otro arreglar más? inmediatamente. Otro condoro más, ya. No, El día domingo. El día de Mientras domingo. arreglas eso, Gabriel Listo, ahí. dice que no sabía eso, grande Tama. Gracias, no, bueno, ahí arreglamos la camarita que fue el problema que tuvimos. No, el asunto era que después George Lucas lo cambió por la versión digital de esa misma escena. Entonces como que perdió un poquito la mística, si se fijan sí. las primeras, tenían como eso como corte. Sí, ese corte. Ese como que- corte de cuando sí. iba subiendo y que era como distinto del plano original de la toma, pero resulta ser que después en la parte digital se ve todo fluido, muy Sí, bien armado. no, y es por bastante eso fome. Star Wars, la versión original, siempre va a ser como más añorada por los fans, porque tiene ese romanticismo que tenía el stop motion, donde de verdad a ti te gustaba ver la maqueta y de verdad que uno disfruta ver el corte de cámara del stop motion, Claro. porque uno sabe todo el trabajo que hay detrás. Sí, no, Sí, es no, bastante. es fabuloso. Aquí en el stop motion se mezcla lo que es el modelado con plastilina
figuras articuladas con hierro, con masilla encima, y también los escenarios. Hay algunos casos, obviamente, de las películas que vamos a conversar, que con lo que entramos en este tema del stop motion, donde ya igual ocupan algunos efectos especiales para algunas cosas puntuales, o para parte de la escenografía, o para complementarla, pero hay algunas que tienen un trabajo de escenografía y muñequitos bien interesantes. Mira, hermano, y entremos de lleno con las películas entonces, pues vamos a ir contando algunas películas que hemos películas seleccionado. Sí, la primera película que se acerca al stop motion utiliza una técnica de cortes de cartulina y sombra. Y es una película antiquísima del año 1927. La pueden encontrar en la red, está completa. Incluso creo que en YouTube está completa. Se llama Las aventuras del príncipe Ahmed, que está en las historias de Las Mil y Una Noches. En las historias de Las Mil y Una Noches, y nos narra la historia del príncipe Ahmed. Y es bien extraña, es una película hecha con sombras, pero está atribuida como el primer indicio de las películas de stop motion. Es que también cabe destacar que en esa época las cosas no eran literales como suelen ser ahora. Se deja la interpretación. Entonces, claro, para nosotros puede parecer un poco extraña la película, pero es casi poética. Sí, de hecho narra la historia del príncipe Ahmed y el hada Paribanou, con la ayuda de Aladino, la bruja de la montaña de fuego y un caballo mágico. El protagonista lucha contra el hechicero africano para conseguir la mano de Peri-Banou. Así que es una maravilla esto de las aventuras del príncipe Ahmed. Después, ¿cuál sigue, amigo Mazo? Luego ya nos iríamos a épocas más actuales, que sería con Pesadilla antes de Navidad, que es la primera que reconoce la gente como película de stop motion, y donde se empieza a hablar de stop motion. Estamos hablando ya de películas más completas, donde están hechas, son películas animadas, y está mucho más desarrollado todo el stop motion. La película inicialmente es una idea original de Tim Burton, y en ese minuto Tim Burton se encontraba grabando Batman en el año 89 más o menos, y estaba también con la preproducción de Ed Wood. Entonces estaba muy complicado con el tema de los tiempos, y una película de stop motion requiere mucha cantidad de años. Entonces, ¿qué hizo? Contratan ahí a Henry Selick, un tipo que se iba a encargar de dirigir, pero si uno ahora le pregunta actualmente El extraño mundo de Jack o Pesadilla antes de Navidad, ¿de quién es? Y se le atribuyen a Tim Burton, pero Tim Burton tiene toda la acción, actuó como asesor, pero la dirección y todo el detalle del trabajo lo hizo Henry Selick. Por el tema de que el director se consagró un poco con ese tema. Mira, de hecho, era tan heavy que dentro de El extraño mundo de Jack, para grabar 1 minuto se tardaba 1 semana. Imagínate. Imagínate. Por eso lo que decíamos de eso de tomar cuadro por cuadro, así que es como lo más complicado ahí de hacer. Así que bueno. Y después de Pesadilla. Esa yo creo que es una de las que más es recordable. Sí, es la más recordable. Aparte, mira, la música es extraordinaria, de Danny Elfman. Y que después Marilyn Manson estuvo metido como en la remasterización, ¿o no? Recuerdo, parece una canción que cantó Marilyn Manson, porque que no olvidemos que esa película hace además poco de stop tuvo motion, una, tiene una y hace poco tuvo una remasterización nuevamente. Sí. Como todos los clásicos están volviendo... Sí, lo único que Disney la suavizó un poco de la idea original de Tim Estúpido Burton, porque ratón. se quedó él con la distribución, y finalmente, a pesar de haberla suavizado, incluso no quiso involucrarla en una primera etapa con su marca Disney, y la tiró a una subsidiaria que era Touchstone Pictures. Oye, tengo una duda con respecto a esa película, porque el diseño que tienen los personajes igual es súper característico de lo que es Tim Burton, pero tú me cuentas que el director finalmente fue otro. ¿También los diseños fueron originales de este director? No, ¿Y después Tim Burton se apropió de todo como para seguir esta misma línea? No, los dibujos originales eran de Tim Burton. Los bosquejos. Ah, ya. Los bosquejos. Ahora, Ya. Tim Burton no es un gran dibujante, No. pero creo que se defiende en cosas básicas. Tiene su estilo. Sí. O sea, él generó un estilo tan heavy que la gente como que lo toma como un referente. Sí, pero los bosquejos lo hizo Tim Burton, y Henry Selick después los lleva a la maqueta, y obviamente trabaja con otros artistas para plasmarlo en estas figuras 3D con cara intercambiable, porque una de las gracias que tenía, que para lograr la gran gama de gesticulaciones que tienen los personajes, tenían cabecitas intercambiables, que Ya, facilitaban ya. el tema del stop motion para pasar más rápido de
de distintas, ¿cómo se llama?, expresiones faciales. Bueno, la historia, para el que no la ha visto, es que Jack Skellington, el rey calabaza, el rey de Halloween, vive en un mundo donde están todas las festividades y por casualidad termina conociendo la Navidad y queda fascinado con el mundo de la Navidad. Entonces él ya está aburrido un poco de Halloween, de la vida y esto, y quiere llevar la Navidad y quiere hacerse cargo de la Navidad. Y ahí se raptan al viejito Pascuero, o a Santa, como se le conoce en otros lados. Y está el malvado Oogie Boogie, que aprovecha de tratar de ganarle el liderazgo del pueblo de Halloween a Jack. Como ellos están seteados, digamos, están coordinados para entender el Halloween y todo lo oscuro, trastocan muchas cosas de lo que tiene la Navidad, haciéndolo un poco más perverso, más oscurillo. De hecho, escuché por ahí que los personajes también tienen una base muy oscura. Que por ejemplo la bruja ella era como, estaba basada en un personaje, en una suicida. Algo por ahí. Sí, tienen varios trasfondos. Como ahí. que los niños igual tienen como problemas. Bueno. Igual es una historia de amor, al final hay una muñequita Y que ella también tiene un problema por ahí también. Sí, está un poco medio abusada ahí la muñeca de trapo, Sally, y que está enamorada de Jack y es la que verdaderamente entiende el sentimiento que tuvo Jack con la Navidad. Finalmente terminan, el viejito Pascuero o Santa termina liberándose y salvando a la Navidad, y Jack vuelve más comprometido que nunca con el Halloween, descubriendo que su lugar en el mundo no tiene por qué cambiarlo y es lo que más le gusta hacer, que es preparar el mejor Halloween año tras año. Es una muy buena película. Mezcla musical con stop motion, además. Como Walmart, así, tratando de separar bien las festividades para que te cobren más por cada fiesta. Oye, pero... Porque ahora las juntan todas. Sí, po. No, sí, heavy. En noviembre todavía no termina, o sea, no empieza el Halloween. Todos los que va a fuimos al supermercado para más o menos la El época 30, de Halloween, el 30 de vimos octubre. que ni siquiera antes del 30 puede de ser. octubre, cuando estaban vendiendo todavía artículos de Halloween, Puede también ser. nos encontramos los pasillos de artículos de Navidad. Sí, y ya estaban así Y como arbolitos compitiendo. armados, sí. Ese puede haber sido Jack. Horrible, horrible. Vamos con las redes sociales también ahí que... Vámonos con redes los comentarios. sociales. Gabriel pregunta, ¿el extraño mundo de Jack o estoy mal? Sí, Y esa le es pesadilla antes de responde Navidad, sí. sí. O Nightmare Before Janus Christmas. pregunta, ¿la película de Wallace y Gromit debe ser, también se considera stop motion? Sí, de Sí, hecho, la vamos a ver un poquito más adelante, así que Ya se viene. calma. Felipe Tapia dice, El extraño mundo de Jack es una de las pocas películas que se pueden ver en festividades totalmente distintas. Sí, porque la vemos para Navidad, para Halloween, sin ningún problema. Claro. Y Es como- O sea, Gabriel, no es una película solamente para Navidad no o es- solamente para claro, Halloween. no es de las y Gabriel anda uniéndose un poquito con Geeky View, dice, votará el live de los monjes. Estamos luchando para que no pase Gabriel, cruza los dedos. Oye, Cruza, y cruza, cruza. una cosa que quería como recalcar es como, claro, esta película es un musical en stop motion, lo cual hace mucho más difícil Sí, todo el proceso. hay que coordinar canción con Sí, movimiento, el lip además. sync, Sí. sobre todo. Sí. Sí. No, entonces Y nos que- encontramos, es un desafío aún mayor. Sí, y canta una gran personaje. Por Sí. eso la película tardó 4 años en realizarse aproximadamente. No es lo mismo El cadáver de la novia, por ejemplo, que también es de Tim Burton. Sí, pero ahí ¿Qué? hay elementos de computacionales de apoyo. Claro, también la tecnología ahí ha jugado a favor de lo que es el stop motion. Sí, con una buena mezcla, respetando el espíritu de stop motion, se logran cosas también muy lindas. Vamos a seguir con la siguiente película, donde Henry Selick quiere seguir trabajando en el stop motion y también con la producción de Tim Burton, pero ya más atribuido a Henry Selick. No es una historia de él, sino que es una historia basada en el libro homónimo de Roald Dahl llamado James y el melocotón gigante del año 96. O el durazno para los amigos O el de durazno Latinoamérica. sí. Sí es. Bueno, y en la historia, aquí mezcla un poquitito de cinta real con cinta de stop motion, porque parte la historia de James con sus tías, y esta es una película de personas, un live action, digamos. Pero cuando él encuentra el pasadizo al durazno gigante, se transforma en una película de stop motion y él narra la historia del niño conociendo los distintos personajes que le van a ayudar a liberarse de estas tías malvadas que tiene. ¿La vieron ustedes esta? No, usted no la Sé conocía. que esta no la recuerdo. Probablemente como si tuviera imágenes. Si hubiera imágenes. Sí. No, como ahí como que me tendría que acordar porque no sé si la he visto o no.
Sí, es la... bueno, sale... Ah, ya, sí me acuerdo. Sí. No, está bien. Ahí estamos tratando de poner algunas imágenes para soportar aquí a los chicos, pero si nos puedes narrar un poquito más la trama. No, bueno, la trama es lo que les Más contaba. detalles, claro, Lo más que les detalles. contaba es la historia de un niño que vive con sus tías y finalmente descubre esta historia del durazno gigante, este melocotón también que se le llama, y que crece desmesuradamente y tiene distintas vivencias dentro del durazno y finalmente le ayudan a liberarse de Ahí la estamos opresión. viendo el durazno. Sí, Sí. la recuerdo perfectamente. Le- El grillo. Sí. El grillo era notable, el diseño. Sí, las historias de Roald Dahl, además que tienen una doble o triple lectura, son bien complejas, son para niños, pero tienen unos trasfondos bien complicados. Entonces aquí está bien llevado, a pesar de que la película, que es la tónica con esto de stop motion en general, tienen un costo bastante alto, no se pueden hacer por costos muy menores porque implica mucho trabajo técnico y de mucho tiempo y de muchos especialistas, y las recaudaciones... afortunadamente en el mayor de los casos siempre logran recuperar el dinero, pero no son producciones que generen 5 o 6 veces su valor. Entonces, Nunca van a ser un éxito de taquilla total como para ayudarles a... Yo a siento solventar, que sí. son películas que... rayan así como la línea de las películas de autor todavía. Sí, están como muy... películas que de verdad son arte y que deben existir por esa misma causa, porque es arte. Pero en realidad no está muy alejado de lo que es la taquilla. Sí, al otro lado del océano, en Inglaterra, hay un estudio que se llama Arman Animation, que se dedicó a hacer varios cortos de stop motion con muchos buenos resultados y se lanza en el año 2000 con la dirección de Nick Parr y Peter Lorre con Chicken Run Me encanta. o Pollitos en Me Fuga encanta esta película. o Pollos Liberados también que Yo sale ahí en la yo traducción. la fui a ver al cine. Esta. ¿Sí? No, Sí, bueno. esta yo la fui a ver al cine. Es Es como es lejos una de las que supergraciosa, más... la Es verdad. muy entretenida. Sí, como bien interesante. Sí, bueno, es la historia de estas gallinas que se niegan a hacer terminar hechas pastel de gallina, porque ese es el objetivo, y llega un gallo nuevo a la granja y les ofrece la libertad, y ahí son todo lo que van tramando estas gallinas para escaparse del granjero y evitar su muerte finalmente. Tienen Es un como trasfondo. ¿cómo se llama esto? El sindicalista. Gallinas sí. contra el especismo y el patriarcado. Sí, de hecho, es Juntas. como lo que plantea, entre comillas, el mensaje Sí. oculto de la No, historia. si tiene definitivamente... Es que, ¿sabéis qué? Cabe destacar que el stop motion, las películas son como más o menos enfocadas en niños, pero nunca tienen un mensaje infantil. Siempre tienen, como decías tú, tienen Sí, un una trasfondo doble súper lectura, heavy. sí. Tiene una doble lectura muy heavy que no usualmente encontramos en otro tipo de cine. No, ese es como lo raro. O sea, es un doble discurso bastante más fuera de lugar. Sí, de hecho, los niños en general siento de que no suelen enganchar mucho con el stop motion a pesar de estar enfocado para ellos. Engancha Sí, otro como... les cuesta tomarla y después como que le agarran un poquito más de gusto, pero cuesta, sí. Efectivamente, eso es parte de la dificultad del stop motion. Que bueno, también se supone que tiene que hacer un stop motion de acuerdo a la historia, y la historia en realidad de repente puede ser un poco más rebuscada que otras cosas. Pues, o sea, de repente está por contar algo más, no sé, digo yo, por tratar de contar, dar un trasfondo más adulto, porque a veces las películas de niños también, para que como van a acompañar a los niños, nunca van solo al cine, tratan de que abarquen a las dos áreas. Y esa es la dificultad. como la familiar para que salgan del cine comentando la película y el papá explicándole otras cosas como que abarcó el guión. Claro, es como más complicado. No, los niños al principio no toman en cuenta eso. O sea, en realidad ellos se quedan con los monitos, con las partes Sí, graciosas. pero hay niños que suelen, o sea, ya estamos hablando de estos niños ya especiales, que suelen enganchar como con la película completa y que no es necesario explicarles nada. Los Sheldon Cooper. Sí, más o menos. Sí, hay unos niños, unos Sheldon Cooper que de verdad enganchan con el stop motion. No, sí, Son los no, niños como elegidos. algunos, pero no todos. Tenemos comentarios en redes sociales. Felipe Tapia dice: es una película buena, para mi gusto, que pasa muy desapercibida y casi llega a ser subvalorada para lo que es. Eso debe ser comentada por la del Durazno. Sí, de James el Durazno gigante. Gabriel dice: la gran calabaza vendrá y tú no estarás ahí y yo estaré ahí porque no creía en falsos ídolos. XD. XD. Hanur dice: después de ver Pollitos en Fuga nunca más quise comer pollo.
Porque le da pena el pollito ahí que Sí. saliera Oye, es arrancando que la las antena. expresiones Vegetarianos. que logran las caras de los pollos Está heavy. muy bien tratada. Está sí, muy sí. bien hecho, sí. Sí, aquí ya tenemos vislumbrado en el tema de la animación hasta este minuto dos grandes aristas. Uno es la dupla Selig-Tim Burton y el otro lado Arman Animation, que va lanzando su línea con este pollito en fuga. Pero Tim Burton, cuando Henry Selick toma otros desafíos, que después los vamos a explicar, se dedica a crear su propia película de stop motion. Él ya también tenía cortos animados también, pero se casa con El cadáver de la novia, o Corpse Bride, del año 2005. Esa es un cuento gótico. Recuerdo muchos adolescentes góticos ser fanáticos de esta película. Claro. Fanáticos. De hecho, yo tuve la mala concepción de que era algo así como similar al extraño mundo de Jack, porque La estética es muy parecida. exactamente, Sí. claro, parecida, sí. Claro, aquí vemos que los bosquejos efectivamente eran de Tim Burton, pero sí él reconoce también una codirección de Mike Johnson, y que es un poco también lo que se va a formar en la tónica de las películas de stop motion, que son tan complejas que para mejorar los tiempos necesitan la dirección de más de una persona, para encargarse de distintos aspectos de la historia en forma paralela. ¿Sabes qué? A mí me pasa con El cadáver de la novia que me recuerda mucho a otro corto de stop motion que no sé si lo tienes como en la pauta. Tampoco recuerdo su nombre, pero es también de un hombre que llega como al mundo de los muertos y Ya. son todos como especies de catrinas y él queda muy enamorado de una mujer que canta en el escenario que es una catrina. Y está muy relacionado con el tema de la cultura mexicana. El libro de la vida, No, nada que ver. No, ¿No? estamos hablando de una película es bastante antigua. más antigua ya. Sí, es mucho más antigua y es más o menos sigue la historia. De hecho, es un cortometraje que daban mucho en VX. En VX vi mucho este cortometraje. Voy a averiguar No, cómo tratar se de llama acordarse, porque sí. no me acuerdo. Me suena lo que tú estás diciendo, pero no recuerdo bien la sociedad con Coco, pero nada que ver. Hablaba en español. Sí, es que sí, de hecho... Es que la estética, por lo que tú De hecho, cuentas, es es como la similar. estética y La es historia es muy parecida. esta es antes que el libro de la vida y es antes que Coco y relata el tema de la cultura mexicana del Día de los Muertos. Sí. Sí, la diferencia es que, bueno, tanto el libro de la vida como Coco son animaciones más computacionales. No usan Claro, el stop no, motion. pero esta es... No, y es muy, muy parecida al cadáver de la novia, que también el hombre que traspasa como la barrera como del inframundo y llega como al mundo de los muertos. Sí, aquí bueno, nos narra la historia de un novio que está practicando para su boda, está muy nervioso y él en el minuto de la práctica arruina el ensayo. Entonces él se va muy complicado, no sabe qué hacer y se va a practicar a un bosque. Y aquí Como solito y pasa, abandonado. como pasa en las típicas historias de Tim Burton, es un bosque oscuro, gótico y tenebroso. Y él practicando no haya nada mejor que ponerle a lo que él cree una ramita de una raíz o un árbol. No haya nada mejor que repetir los votos, hacer todo el ensayo y ponerle el anillo a la ramita. Pero resulta que era el cadáver de la novia. Y la novia, al sentirse, que era una novia muerta, la novia al sentirse... Es como un ritual que como Claro. que la despierta. La despierta, claro. Está basado en muchas historias antiguas de distintos folclore europeos, donde está la novia cadáver o la novia muerta. Entonces ahí la despierta y termina desposándola supuestamente según las leyes de los muertos y conociendo el mundo de los muertos. Y él como que no cacha o no se entera que está en el mundo de los muertos hasta como hace el traspaso, llegan a la villa y La ahí tengo. recién... Se llama Hasta los huesos. Hasta los huesos. Sí, No, a ver, Eh, la vamos a googlear, vamos a googlear. sí. O Calaverita también. Mira, yo creo que por la imagen, puede que te la recuerdes. Ah, Que de sí, hecho sí, es la sí. Catrina de Sí, verdad. es la Catrina, sí. Sí, creo que es mexicana o es latinoamericana la película. Ahí Bueno, está. para la parte técnica de Corpse Bride, a diferencia del extraño mundo de Jack, quienes ocupaban cabezas intercambiables, en esta película no, ellos tenían un mecanismo de reloj que a través de unas llaves modificaban las caras. Entonces era más fácil el proceso de grabación. ¿Puedo dejo decir un datito ahí un bien dato curioso. como ¿Sí? aparte? Sí, sí, sí. El director del diseñador de personajes del cadáver de la novia fue el mismo que diseñó los personajes de Spirit, el corcel indomable.
y El Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto, Sí, de que no- DreamWorks, ¿sí? Carlos, no recuerdo muy bien el apellido, pero él vino hace unos años atrás a dar una charla magistral con respecto a su trabajo en lo que es ilustración y dirección de arte, y él contó cómo fue trabajar en la película El Cadáver de la Novia y en hacer las ilustraciones y los diseños que finalmente se transformaron en personajes de plasticina. La otra gracia que tiene El Cadáver de la Novia es que junta a dos actores íconos de Tim Burton, que es Helena Bonham Carter y Johnny Depp, O sea, en las voces de los protagonistas. en las voces de los protagonistas. Sí, es sí. que eso si es no la- están ninguno de ellos dos, no es película de Tim Burton, encuentro yo. Sobre todo Johnny Depp. que están- De hecho, creo que Beetlejuice se salva. Beetlejuice Y se Beetlejuice salva, sí. también tiene unas notables escenas de stop motion. Los Claro, gusanos sí, de la arena. sí, efectivamente tiene Los Gusanos de la Arena, tiene ahí varias escenas y algunos arreglos de efectos especiales también. Los personajes estos, Mm. los terroríficos cuando se empiezan a transformar, Sí. o la notable escena de baile de la mesa cuando están en la cena. Sí, es un elemento que usa bastante, él le tiene harto cariño y queda visualmente bien bonito, apoyado ahora con las técnicas actuales, queda bastante bueno. Nos pasamos entonces, volvemos a lo que está haciendo Allman Animation, que ya con su Pollito en Fuga se lanza su siguiente proyecto, que era una historia anterior a Pollito en Fuga, porque ya la había sacado en varios cortos, le había sacado incluso 2 Oscar a sus cortos de estos personajes, que eran Wallace y Gromit. La maldición de las verduras, la batalla de los vegetales, o también conocido con su nombre real como la historia del Were Rabbit, que es como el hombre lobo conejo. Wow. Ahora, estos personajes ya eran conocidos, eran carismáticos. Es un perrito y un granjero que van a una competencia a un festival de verduras, en la cual están haciendo distintas pruebas y tienen a unos conejitos. Entonces quieren sacar las verduras más grandes, pero en estas pruebas termina uno de los conejos transformándose en un lobo conejo. Y obviamente que ese apacible conejo se transforma y se come todos los vegetales. Y obviamente después tienen que detenerlo ahí para salvar la situación en la historia. ¿Es idea mía? Después hizo una serie, me parece, con Sí. Wallace y Gromit. Sí, Sí, sí. sí, es verdad. Pero era animada, o sea, de dibujo animado, no de stop motion. Yo sé que los cortos son de stop motion, no sé si la serie era de dibujitos. Me parece que era dibujo, que mantenía la idea de la película original, pero Claro, eran los para dibujos, series sí. es más fácil hacer una serie de dibujos que una de stop motion. Aquí, Sí, por lo mismo. sí, aquí utilizan bastante la técnica de la plastilina en Allman Animation. Así que con un esqueleto mecánico, pero también de plastilina. Así que es bien complicado hacer sus distintos Claro, trucos. hacer una temporada muy larga también, pues, o sea, muchos capítulos en base a eso, así que no se puede improvisar tanto con esto. Y luego tendríamos, por el lado de... Volvemos a Henry Selick. Como les comentaba, se había separado un poquitito de Tim Burton porque se embarca en lo que hay un nuevo proyecto en Estados Unidos llamado Estudios Laika, que es una subsidiaria de Nike, para los que les llame la atención. Laika es una subsidiaria de Nike y Nike financia parte de su estudio y se utilizaba principalmente para hacer películas animadas y publicidad. Pero actualmente el estudio solo sobrevive con la parte de las películas animadas, la cual tiene un director bien visionario, que es por eso una de las cosas que quise traer este tema de las películas de stop motion animadas, que es contar siempre historias nuevas y no buscar siempre la secuela o me fue bien y repetir. Y entonces se embarcan con Henry Selick en la adaptación de la novela gráfica y del cuento Coraline de Neil Gaiman, que para mí es una de mis favoritas, tanto en la historia como en la cuidada animación de stop motion. Ahora, hay que tener ojo que también aquí utilizan algunos efectos computacionales para algunos detallitos, pero la gran gama de acción es por stop motion. Y de hecho una de las primeras películas también por stop motion que fue estrenada en 3D. Así que ahí jugaba un poquitito, pero la animación se hace normal y después se hace una transformación a la imagen en 3D, que es lo que permite una mayor profundidad y bueno, hacerla obviamente más atractiva y colorincha. ¿Esta la vieron? Sí. Sí, la vimos en mi casa también. Bueno, yo alcancé a ver una parte, no la vi completa. Pero porque era rara la historia, era una niña que encontraba una especie de mundo alternativo donde estaba la familia, pero con los ojos de botón. de botón. Entonces era psicópata. De hecho, me acordé de un capítulo de Los Simpsons que no sé, me parece que era un especial de Halloween, donde hacían como el mismo
El mismo tema, sí, ¿no? Era como... Y aquí Eh, también volvemos sí. a lo Es mismo como medio psicótico, medio raro. de que el stop motion parece ser para niños, pero las historias son mucho más complejas y oscuras. De hecho, esto es mucho más oscuro que El extraño mundo de Jack, por ejemplo. Sí, sí, bastante. De hecho, incluso la historia tiene algunos cambios que no atentan al espíritu de la cinta, sino que le dan más preponderancia el personaje de Wybie, que es su vecino. En la película es un poco más importante que en la novela. En la novela es prácticamente un adorno nomás. Pero está muy bien llevado. Tiene una muy bonita música también. Y la animación está muy bien hecha. A mí me encanta cuando ella se encuentra con su otra mamá y la otra mamá de a poco se va transformando en este monstruo que realmente es. Y los cambios son bastante sutiles. Se apoyan algunas cosas, por ejemplo, la presencia de los fantasmas obviamente son a ratos apoyado por correcciones digitales. Ya no siempre son existe, pero hay que darle cierta translucidez, entonces la misma maqueta está un poco manipulada o retocada digitalmente para darle esta apariencia de fantasma Pero que es necesaria. eso es súper bueno versus lo que decíamos al principio que pasó con Star Wars y con los retoques digitales. Sí. Porque acá el tema digital va en pro de la película y del mismo arte de lo que es el stop motion. No interfiere Sí, va al ni servicio de stop tampoco motion, sí. ensucia. No, eso bueno. Vamos con las redes sociales, Tenemos Max. a Gabriel que le tocaron una fibra por Creep, por la canción Creep. Dice canción culiada. Buena, disculpando mi español chileno. Chilensis. Janur dice, ¿se acuerdan de la canción que salía en TV en los fines de semana cuando daban dibujos animados? La famosa canción de las I de la programación infantil. Ahí tienen un corto de stop motion chileno. Ticket Clip, si no me equivoco, también tenía También hartos tenía... stop motion, ¿ah? Oye, Tata Colores. ¿Trata colores? Tata Colores era stop motion. Sí. Ay, ¿en serio? Sí, Tata era Colores. stop motion. Felipe Tapia dice, el hombre oso cerdo lo digo súper en serial. El hombre oso cerdo salía en Wallace and Gromit, sí. Oh, oh, oh. Y Janus dice, bebé, ojos de botón, ¿qué haces despierta a esa hora? No, terrible. No, a mí Están los monjes. Coraline me encanta, es una cuestión que yo tengo que reconocer, es una de mis películas favoritas y la historia en realidad me fascina, encuentro que está muy bien hecha. Sí. ¿Puedo dar un datito curioso ahí en Coraline? Dale, ¿Sí? dale. La madre de Coraline tenía un total de 17.633 combinaciones faciales, mientras que Wow. Coraline tenía 207.336 expresiones diferentes. Bien, ¿quién dijo que el stop motion era poca pega? No, eso realmente es pega. Y amor. Eso es mucho También, amor. mucha dedicación. Sí. Ojo, y como otro datito, en una secuencia, Coraline cambia 16 veces de expresión en 35 segundos. Sí, Para que ahí vean el la trabajo, pero Es que grandioso. con las cámaras de alta velocidad hoy en día, claro, sacar tantas imágenes juntas para poder generar la fluidez que tienen los stop motion hoy en día. Si lo comparamos con los primeros que hablábamos de este, por ejemplo, King Kong, que parecía Sí, que un estaba poquito tieso, sí. Bailaba electrónico. Claro, más o menos. El robot, el El paso robot, del robot. el robot. El pasito del rock, sí. Bueno, y después del 2009 seguimos también con otra... Sí, el gran cineasta Wes Anderson se declara también fanático del stop motion y quiere explorarlo. Y toma, para variar, una historia de Roald Dahl. Que ya será? sabemos que tiene esta doble lectura y todo eso. Que es el fantástico Mr. Fogg. Fox. ¿Esa la vieron alguno? Sí. Y No, yo esa no la yo... vi. Fíjate que yo no la he visto entera, pero yo sí estoy enamorada de la dirección de arte de que usa Wes Anderson, tanto para La Isla de Perros, esta película que tampoco he podido ver, pero de verdad me parece notable el nivel porque hemos visto personajes como de plasticina de momento, Sí, pero acá incluye texturas. sí, pues les pone la piel a Sí, los... no, de verdad acá hay un trabajo de chino, No, es tremendo, ¿ah? Sí. como joyería. Sí, a mí además que él utiliza estos movimientos un poco bruscos del stop motion, los lleva al límite de que no se vean cortados. A diferencia que en las otras obras que han tratado de suavizarlo un poquitito, aquí él hace uso de estos movimientos Sí. medio bruscos porque es lo que visualmente le llama la atención. Además va acompañado de un reparto actoral de voces, pero Sí. espectacular. O sea, tienes a George Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, William Dafoe, y la música de Alexander Desplat, y con la colaboración de Jarvis Cocker, que es el vocalista de Pulp.
Así que tiene un tremendo ahí respaldo para hacer esta película. No, de verdad notable el realismo de los personajes, de los animales. Sí, que finalmente es la historia del señor Fox que recupera sus instintos un poco ¿Dormidos? dormidos, Están humanizados. humanizados, sí, ya los personajes. sí, y recupera sus instintos animales de buscar comida y robar y todo, como buen zorro que es. Y obviamente le tiene que robar a unos tipos que tienen acaparada la comida en sus bodegas. Qué raro eso, ¿ah? Aquí en Chile esas cosas no pasan. Como extraño, pero bueno. Y después, ¿qué seguimos? Sí, el año 2009 fue muy bueno para el stop motion y la gran obra que incluso llevó a muchos a considerar el stop motion con un nivel de capacidad de contar una historia mucho más compleja. No es que no la otra historia no haya sido muy simple, pero fue Mary and Max de Adam Elliott, la cual obviamente nos cuenta una historia. Son unos monitos no muy agraciados, son como monitos de plasticina más feitos. Es una historia bien con colores bien oscuros, pero tiene una historia que va desarrollando entre una niña australiana y un neoyorquino que sufre de Asperger, y nos va contando la historia de cómo se van comunicando por cartas y se van contando su vida, y una historia de la amistad profunda de dos personas que en realidad no tienen por qué ser amigos, no tienen ninguna conexión, y es una amistad súper sincera porque no tienen ningún interés ni ninguna otra conexión. Es una película bien melancólica, habla de temas bastante fuertes como la depresión, el Asperger, la amistad misma, el pérdida del sentido de la vida, solo deambular porque sí, y algunos conflictos con la civilización actual. Eso es una película bien compleja, pero el stop motion también es como Mr. Bogus, el monito, en el sentido de la animación. Esta no la conocía. No. Me da la sensación que muchas veces el stop motion se puede aprovechar mejor para darle expresividad a los personajes principales, a los caracteres, así como precisamente, por ejemplo, esta historia que es más deprimente o que quiere expresar de mejor forma la depresión del personaje. Tú ves que los monitos están como mucho más detallados en su aspecto facial. El movimiento puede ser mucho mejor logrado en la gesticulación con el stop motion, a que el mismo actor tenga que interpretar el sentimiento. No sé si me explico con la observación. El stop motion como que da esa riqueza al ser modelado el personaje. ¿Sabes qué? Es como un poco lo que pasaba con el cine mudo antes, ¿Ya? donde Sí, tenían sí. que exagerar mucho las expresiones para poder comunicar sentimientos, ya que no había voz. Entonces acá con el stop motion también se juega mucho con eso, con las Sí, expresiones. sí. Como pasa también en algunos cómics, como lo Claro. hacía Stan Lee también, que le gustaba exagerar las viñetas para que se sintiera un poco en el contexto, precisamente imitando al cine mudo también. Así que, ¿qué otra película más tenemos? Nos pasamos al año 2012, donde tenemos a Paranorman. El estudio Laika, con una muy buena recepción de las películas que sacó de Coraline, por ejemplo, vuelve a la carga con la dirección de Sam Fell y Chris Battle, y es la historia de un niño bien excéntrico, bien paranormal, como dice su nombre, que tiene la capacidad de ver a los muertos. Y está en un pueblito donde obviamente le hacen un poco de bullying por ser distinto, por comunicarse o por tener estas visiones con los muertos, y solo encuentra un amigo, que es el que le cree y lo acompaña, pero finalmente Paranorman tiene que salvar al pueblo porque hay una antigua maldición de una bruja, y él descubre que es la historia de una niña que tenía la misma habilidad que él de comunicarse con los muertos, y fue juzgada como bruja. Entonces tiene que llevar las paces con esta maldición para salvar al pueblo, y obviamente después él acepta también su poder de comunicarse con los muertos y ser un nexo. Es una película bien entretenida, también bien gótica. Parece que el stop motion Eso está mismo ligado estaba pensando, a lo como gótico y si a lo está oscuro. como muy tirado para lo oscuro. Es que lo que dices tú, yo creo, es por cuando contabas de que como se filmaban en cabinas cerradas, es más fácil jugar con los detallitos de la luz, como que manipular muy bien, hacer un estudio gigante que tengas que poco menos que tener sensores, cámara o quizás muchos objetos. O sea, yo creo que a niveles tan más micro como es el stop motion, la complejidad de ese tipo de efectos es más fácil de lograr. Sí, aquí también hay efectos fantasmagóricos y todos que necesitan apoyo computacional. Y tiene otro truco. Las caras, el modelado y todo eso se hace a nivel de programa en un computador, pero se imprimían
con una impresora 3D para ir cambiándole las caras a los personajes y ir haciendo los movimientos faciales. O sea, es una mezcla de tecnología con stop motion. Está grabado y filmado con stop motion, pero el modelado de los monitos es computacional. Es también una buena treta que funciona. Sí, no es una forma a lo mejor de agilizar un poquito la producción. Y las redes sociales, ¿qué nos Felipe comentan? Tapia dice, Isla de Perros es hermosa. Te toca profundamente si amas a tu compañero canino. Gabriel, nunca le tincó Mr. Fox, mira. Puede ser esas películas que retratan el día a día. Sí, Pero y eso- sí le gustó Paranormal, nos está comentando, que Ahí la está. encontró muy buena. Y Janus dice, el que diga que el stop motion es fome es porque no ha visto los trabajos de los fanáticos de Dragon Ball en YouTube y las tremendas peleas de Goku contra Cell y Freezer. Y encuentra que Paranormal es parecida a Y Frankenweenie. vamos Esa para es allá. la siguiente película que vamos a tocar. Qué buena en el año introducción. sí, ¿El pase? Qué buen Punto pase así. comercial, ¿ah? Muchas gracias, Janur. Si no lo hubiera cagado yo con el comentario, perdón. Pero Frankenweenie vuelve aquí Tim Burton a meterse en lo que es el stop motion. Él había hecho también un corto respecto a esta historia que es un tributo a la historia clásica de Frankenstein de Mary, donde un joven también, y grabado también en negro, lo cual le da una oscuridad característica a la cinta. Volvemos con la cosa gótica. Volvemos con la cosa Ajá. gótica, y donde el protagonista pierde a su perrito en un accidente, pero él científicamente logra volverlo a la vida, ¿no? Muy tributo a la historia de Frankenstein, y ahí Claro. por eso también se llama Frankenweenie. Por el Y el perrito cementerio guagua. mascota. Y el cementerio de mascotas, sí, porque revive, bueno, y no solo revive a su perrito que vuelve, afortunadamente vuelve hecho Frankenstein, pero tierno. muy Sí, leal, sí. y se recuerda todo, pero algunos mascotas que despiertan dejan la escoba en el resto de la ciudad. Y ahí tenemos la tortuga gigante, una especie de goblin, son los Sea Monkey. Ya. Los Sea Monkey también vuelven a ¿En forma de reviven, ficha? reviven y dejan la escoba ahí, Coleccionable. van saltando en la ciudad. Y tenemos también el gato alado, medio diabólico ahí que ataca al pobre perrito. Que no es el gato Juanito, por si acaso. A los que conocían cachureo. Así En es. esta película no se entra con ya el fetiche que tiene Tim Burton de Johnny Depp, ¿ah? En Frankenweenie no se encontraría. Elena tampoco. Elena, si no me equivoco, creo que no. No, tampoco. No, Tampoco. pero aquí tiene a Winona Ryder. Así que Otra que sí. también anda por el set de fetiches que tiene Tim Sí. Burton. Y Martin Landau, que trabajó con él también en algunas películas, como Ed Wood, por ejemplo, un viejito. También ayuda ahí en las voces. Ya, ¿y cuál sería la siguiente de este listado que hemos seleccionado para ustedes, amigos fanáticos? Por el lado de Arman, hicieron una película de piratas que es más o menos, así que solo la vamos a nombrar para señalar que el año 2012 Peter Lorre mezcla una historia de piratas y científicos y la hace en stop motion. Un trabajo obviamente decente de Arman Animation, pero que no tiene mucho fondo. Con Hugh Grant. Sí, en las voces, bueno, y En la también voz. Salma Hayek. Sí, aquí tampoco se dejan, se van con chicas las cosas. Lo que pasa es que es bastante común ya que los actores consagrados, en la medida que ciertos papeles les quedan, hagan voces voz en off, o sea, hagan doblaje o cintas animadas. En algunos casos, lamentablemente. Porque También. se basan en que al tener una voz reconocida El personaje es bueno, claro. y la película va a ser Y la película buena y buena, no. etcétera, sí. No. Pero no siempre funciona. De hecho, Emoticons es la mejor referencia. ¿La mejor Basura. referencia? Sí. Claro, ya con el solo emoticón de popó, de caquita ya es suficiente. Listo. Pero en el año 2014, el estudio Laika nos traería los Box Troll. Una historia también hecha en stop motion, que le fue bastante bien en taquilla. Y donde utilizaron, aquí hicieron todos los lugares de filmación están hechos maquetas. Así que también, aparte del trabajo de stop motion, es un trabajo de maquetería muy Mira, ahí está interesante. en las imágenes de apoyo cómo están trabajando. Sí, Con lo del Armando estudio. la maquetita así chiquitita, así. sí, y un trabajo bien dedicado para lograr los movimientos. Oye, y es una maqueta enorme. Una maqueta enorme, Sí. sí. Sí, tienen que considerar que los monitos tienen que tener un tamaño adecuado para poder manipularlo adecuadamente, entonces tampoco son tan chiquititos.
Claro, no Claro, son- pero no es como que la maqueta sea grande para hacer personajes más grandes, sino que es grande como para abarcar más, es para diseñar una Detalle. ciudad completa. hacer más detalles. Sí. Sí. Y es que aprovecharla mejor. Piensa que esa maqueta no es que la vayan a usar en una escena y se acabó, porque la cantidad de plata que gastarían haciéndola y el tiempo también sería grande. Entonces, se deben aprovechar mejor en ese aspecto. De hecho, el Star Wars, precisamente, la de la trinchera en el episodio 4, donde está la primera parte de las naves que tienen que sortear estos cañones, en realidad es la que sirve de replicación para prácticamente casi toda la Estrella de Sí. la Muerte. Así que es para abaratar costos también. Sí, bueno, el escenario era gigantesco y se iba moviendo para ir simulando los distintos lugares de donde se desarrollaba la historia. La historia de los Box Trolls es una historia de que supuestamente están estos trolls que se roban los niños y los quesos y que viven como en el subsuelo, entonces eso hay que cuidarlo. Pero en realidad había otra historia detrás que la conoce un niño que se hace amigo de estos trolls. Muy bonita la historia, sí. Eso de los niños también va a ser los partícipes, es como para enganchar ahí a los papás que van a ver, a llevar a los niños a ver un gancho un poco sucio. Y en el año 2015 el estudio Arman vuelve al sendero utilizando un personaje más cercano a lo que ya había hecho, que lo que le había dado éxito, con la historia de Shaun la oveja. ¿Y de qué se trata esa historia de Sean? Mark Barton y Richard Starsack nos traen la historia de estas ovejas que engañar a su cuidador y entre ellos al perro pastor para cuidarlo para irse de farra, porque están pensando qué podrían hacer si tuvieran un día libre. Esa es la premisa de la historia. Bueno, y se terminan escapando, el perro pastor las termina salvando y devolviendo, pero cuando las devuelve descubre que el dueño de la granja está enfermo, entonces tienen que ir a rescatarlo juntos y Shaun la oveja, que cree que es por su culpa de haberse tratado de arrancar y de tratar de darle un día libre a estas ovejas, debe ahí recuperarlo para que las ovejas sigan viviendo bien. Es una película muy entretenida. El estudio Arman Animation acá se la juega de nuevo, vuelve al nivel de Wallace and Gromit y nos entrega una película entretenidísima, que dicen que tiene segunda parte para el año 2019. ¿Será? Hashtag para... ¿Pero para qué? ¿Pero para qué, po? Claro, ¿cuál será la gracia de tener hacer estos temas? Pero bueno, ¿y con qué vamos cerrando ya el capítulo de hoy? Las últimas películas que van cerrando esto, que son las que nos han acompañado estos últimos años, una es la última película del estudio Laika del año 2016, que se llama Kubo y las dos cuerdas. Es buenísima la película. Sí, o Kubo y la leyenda del samurái, también tiene distintos nombres, pero en realidad el nombre más literal es Kubo y las dos cuerdas, de Travis Knight, el futuro, o sea, el próximo director de Bumblebee, y nos trae una historia de un joven tuerto que toca un instrumento que se llama el shamisen, que es una especie de guitarra oriental, que perdió un ojo por culpa de su abuelo, que era el rey de la luna, y que debe esconderse porque las tías lo quieren llevar de vuelta. Y nos va contando la historia de cómo finalmente se conocieron sus padres, y el cariño que les tenían, y cómo él logra después cambiar el corazón de su abuelo. Es una fábula maravillosa y también tiene visualmente tiene muchos elementos muy bien hechos del stop motion. De hecho, hay unas escenas donde él logra hacer un movimiento, porque al tocar el shamisen va contando la historia y hace que los papelitos se vayan transformando en lo origami, que digamos, vayan transformándose en las distintas cosas que él va contando en la historia. Y ese movimiento está fabulosamente hecho. Adquiriendo vida, eso es interesante. Aparte que lleva poquito tiempo en Netflix, así que si la quieren ver, Sí, está disponible ahí en la plataforma. claro, un buen consejo para terminar. Tenemos mensajitos en redes sociales. Gabriel se acuerda de la escena final de Paranormal, quien la recomienda, dice que es muy buena. Y además exclama, revive un gato psicópata. Ahí En Frankenweenie. en Frankenweenie. Felipe Tapia dice la trilogía espiritual de Tim, en la que esta vez el perro toma el rol protagónico, Zero, Scruff y al final Sparky. Y Janus dice el corto animado del oso, la historia de un oso que ganó un Oscar. También ocuparon técnicas de stop motion, sí, y además mezclaron 2D. Trataron de meter hartas técnicas adentro del corto animado. Sí, tratamos de darle en esta revisión las películas, los largometrajes. Dejamos muchos cortos
porque como estas películas son muy complejas, el terreno de los cortometrajes está lleno de ejemplos y de muy buenos cortometrajes en stop motion. Pero hacer los largometrajes fueron los que tratamos de rescatar ahora porque son mucho más complejos por tema de tiempo. De hecho, lo último que hizo estudio Arman Animation, dirigido por Nicolas Ekpar, era el Cavernícola, o el hombre del ayer, también conocido, del año 2018. Y sigue la estética de Wallace and Gromit y de ese tipo de personajes. Es bastante entretenida, se mantiene todavía en la senda y todo. Y Wes Anderson, que nos trae la película La Isla de Perros, que está considerada una obra maestra. Es la segunda incursión de Wes Anderson en el stop motion. Él utiliza como un sello característico realismo mucho más cercano. No son tan de plasticina, sino que el tema de las texturas del pelo, el pelaje de los perros, digamos, es bastante importante. Esta es una historia de cariño donde hay una isla de perros donde llegan todos los perros que están abandonados y uno de los amos va a recuperar a su perrito, que es el joven protagonista de esto y que se llega a esta isla de perros. Y que está ambientada en una historia de Japón. Tuvo algunas críticas, porque aquí, bueno, siempre van a haber críticas por el tema de que utilizó mucho actor occidental para las voces y muy poco oriental. Pero en realidad Wes Anderson suele trabajar con la gente que le gusta y con sus amigos, entonces ahí en ese tema no va a cambiar mucho. Además no buscan de repente ser tan fieles a la historia, porque si son adaptaciones japonesas o de otra mitología, sino que más bien tratan de que sea más universal la película. Entonces obviamente ahí está la elección de actores reconocidos o que sean más familiares, para que sea mundialmente más, tenga un gancho mundial más asequible. Sí, lo de las voces, me refiero. Llama público, eso es inevitable. Sí, no, eso es verdad. Así que qué buena recopilación, interesante como el cine de stop motion también va analizándolo con más detalle. Podemos ver los entrevisos que tiene este cine detallado, como es que yo creo que se utiliza de una manera muy artesanal, pero a la vez tan maravillosa para contar la historia como es, con los personajes, con la estética que tienen tan bien trabajada, también gráficamente también cuidada, y por el tamaño, perdón, por el cariño y el trabajo que tienen de por medio estas cintas. No sé si les parece a ustedes todo lo que hay detrás del stop motion, que en realidad es bastante, pero se hace generalmente con mucho amor, más allá de que las historias sean o no sean tan comerciales, que sean famosas, como por ejemplo Jack, el extraño mundo de Jack, es como, y me atrevería a decir que de esta selección es la más conocida. Es una técnica muy difícil de usar, lamentablemente una técnica que está muriendo ya con el tiempo, dado a la llegada del 3D más el cine, de la computación, que es más porque fácil es muy cara de implementar, porque claro. también es muy cara y ocupa mucho tiempo. Sí. O sea, Sí. si vemos a nivel de plata, sigue siendo caro por el precio que, o sea, por el tiempo que se ocupa. Exacto. No solo el tiempo, los materiales también. O sea, imagínate, ya es costoso el tema de la implementación a nivel de maqueta, del modelado. Puede ser si utiliza plasticina o algún otro tipo de elemento, pero hacerlo detallado, hacerlo en un volumen grande. Y más encima, como dicen ustedes, tomarse semanas para grabar, ¿cuánto? ¿5, 10 segundos de producción? Sí, bueno, como ejemplo, por ejemplo, los Box Troll, que es una película que recuperó su inversión, costó aproximadamente 38 millones de dólares y recaudó 46. No es malo. Entonces, Al menos sacó la plata. pero tienes que pensar que es una película que tomó 3 años en realizarse. Claro. O sea, recupera su inversión, pero la ganancia es demasiado limitada porque es una plata que quedó como en gasto de 3 años, entonces no es muy rentable. Una No. película en general de personas, si duplica, se considera recién que está exitosa. Y si ya triplica o cuadruplica, ya estamos hablando de un éxito real. Claro, no consideremos que Pero en eso- el caso del stop motion, esa es más o menos la realidad, Claro. salvo algunos ejemplos. El extraño mundo de Jack, por ejemplo, es una película que en su primer minuto no ganó lo que tenía que haber ganado. no, se convirtió con el tiempo Sí. en película más de culto. Costó Sí, es 10 verdad. millones de dólares y recaudó en un principio 20. Claro, ahí duplicó, pero a niveles muy bajos. Fue a futuro donde se volvió de culto. No, sí te entiendo. De hecho, a lo que me refiero yo también es que esos 3 años que dices tú también son gastos. Sí, pues son Que gastos. muchas veces no se consideran también en el presupuesto de la película, porque tiene que haber marketing, el mismo tiempo Sí. entre medio que pasa,
es plata que necesitan invertir en la película, pero que nadie la devuelve de ninguna forma. O sea, por eso también termina siendo más costosa que yo creo que esos 38 o 33 millones que todavía has mencionado. Sí, de hecho los grandes éxitos son Coraline, por ejemplo, que gana mucho más de lo que costó. Y Shaun la oveja también para el estudio Arman fue un batatazo de éxito, pero tiene que después suplir otras películas. Con los Box Troll bajaron mucho, Cubo anduvo mejor que los Box Troll, por ejemplo, también la historia es mejor, aunque la parte visual de los Box Troll es maravillosa, pero la historia es mucho más completa, la de Cubo y las dos cuerdas. Claro. Pensemos que, por ejemplo, producciones gigantescas de Disney, algo así como Star Wars, se graban en 4 a 8 meses. Eso es. Y la postproducción, que es la que toda la maqueteo, pero que en este caso sí es digital, dura un año. Y ahí tenemos una superproducción de millones de dólares que recauda muchísimos millones más. Entonces, esto del stop motion, que se demore 3 años en hacerla y terminarla, claro, no hay ni comparación. Aunque cueste una décima parte de lo que Star Wars, por ejemplo. Es como dice Janur, ver una película en stop motion es ver la pasión, dedicación y paciencia que pone el creador en la cinta. Exactamente me pasa lo mismo. Me parece totalmente de acuerdo al comentario, sí. Y Janur, que espera, dice que fue tremendo programa, muchas gracias por... Muchas gracias por escucharnos también. Sí, le queremos dar un saludo a todos nuestros auditores que nos escucharon hoy día, a Janur, a Felipe Tapia, a Gabriel, a Fabiola, que nos comentó también. A Fabián Vallejo también, nuestro Fabián gran Vallejo, nuestro patrocinador, que sí. siempre ahí está mandándonos mensajes de aliento y todo, así que muchas gracias, Fabián. Si usted quiere ser patrocinadores de este programa y ayudarnos con los gastos de producción, que más que nada la cerveza y las papas fritas, háganse ahí en Patreon, ahí busquen Monjes Fanáticos y desde $1 nos pueden ayudar ahí a... Todo sirve. Todo sirve. No suma. necesitan donarnos millones y si quieren Y, mejor. sí, pero si no, ¿cómo saben si en nuestro proyecto 2019 hacemos un stop motion de 2 segundos claro, de Monje Fanático? de Monjes Fanáticos, sí. En plasticina. Claro, tengo que juntar por lo menos unos cuantos millones, sobre todo para el stop motion de Max. El Max gordito. Qué Pero malo. Hashtag, pero para qué, po. Claro, pero ¿para qué? Así que No, una... que en realidad, perdón, todos los monjes somos gorditos aquí, entonces Vamos a hacer stop motion de la guerra aquí que tuvo hoy día. también puede ser. Así que un abrazo a todos quienes nos hayan escuchado y espero que les haya gustado esta selección. Así que en la grata compañía de Lagoon, Tama y Max en la voz en off. Así es. Muchas Gracias a ustedes por dejarnos estar aquí. Y gracias a todos los que nos vieron en este super domingo de Monjes Fanáticos. Nos despedimos. Saludos a todos que nos escuchan por Spreaker, iVoox y todas las plataformas. Spotify, incluidas YouTube y todo. Así es. Un saludo para todos. Nos vemos la próxima semana. Tama, tus saludos. Yo les quiero decir a la gente que esté atenta con lo que está pasando en Chile, porque también hay estudios de stop motion que están haciendo cosas muy bonitas. Necesitan financiamiento, lamentablemente, así que por eso los proyectos se demoran mucho más en salir. Pero, por ejemplo, el estudio Plastivida, que realiza solamente como stop motion relacionado con plasticina, ellos están luchando para sacar un largometraje en stop motion. Así es. Ojalá estemos ahí Sí, y atentos el tema para es que se demoran promocionarlo. mucho porque tienen que dejar de lado este proyecto para dedicarse como a los que generan lucas en verdad. A los que pueden financiar finalmente. Exactamente. la serie. Así que, no, acá en Chile se están haciendo cosas muy buenas, así que para que tengan ojo también ahí. Estaremos atentos cuando salga algo de eso, así que muy bien. Gran programa, chicos, nos despedimos en una próxima oportunidad con el programa de Monjes Fanáticos. Que tengan buena semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Chau. Chau, chau. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagoon. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas
que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos.